8:03. Estamos de regreso en Redescubriendo tu Mundo y damos la bienvenida a Haciendo Economía. Hoy vamos a hablar y vamos a conversar un poquito sobre lo importante que es el ahorro, por qué es importante incorporarlo en nuestras finanzas y en nuestro día a día, qué opciones tenemos y qué debemos tomar en cuenta para hacerlo de forma segura. Pero para hablar sobre este tema nos acompaña la licenciada Melissa Molina, subcoordinadora de la Mesa Técnica de Ahorro de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, ENIF. Licenciada, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación para hablar en este programa, muy complacida, muchas gracias. Muy bien, muchas veces pensamos que ahorrar es simplemente guardar el dinero y que nos quede al final del mes. Sin embargo, también puede ayudarnos a prepararnos para una emergencia, alcanzar una meta o planificar nuestros gastos. Licenciada, para comenzar, ¿qué significa realmente ahorrar y por qué es importante incorporarlo a nuestras finanzas personales? Sí, muchas gracias. El ahorro es muy importante. En realidad, decirlo con palabras sencillas es guardar una parte de nuestros ingresos, de lo que nosotros ganamos, guardar una parte para eventualidades, para la adquisición de bienes que uno quiere tener en el futuro, para una emergencia o para invertir, que esa es otra parte del ahorro. Claro, y es que muchas veces pasa que acabas de recibir tu sueldo y a los 2 días ya no tienes nada, pero esto es porque no tienen como un orden, ¿verdad? ¿Usted cree que las personas que tienen este factor que siempre se quedan sin dinero los primeros días, aunque tengan su sueldo, podrían llegar a aprender a ahorrar? Sí, definitivamente. Lo importante es aprender a hacer un presupuesto. Esa es la clave en saber que yo gano una cantidad determinada de dinero y tengo que gastar otra cantidad determinada para dejar un espacio para el ahorro. Muy bien. Una vez que decimos guardar una parte de nuestros ingresos, aparece una pregunta muy práctica. ¿Dónde podemos hacerlo? Y es que existen diferentes alternativas y es importante conocerlas antes de decir. ¿Qué opciones tienen actualmente la población guatemalteca para ahorrar o resguardar su dinero? Sí, gracias. Hay 2 opciones para ahorro formal y eso se puede hacer en las instituciones financieras, en los bancos del sistema. Y también hay otra opción de invertir, que de esa vamos a hablar más adelante. En las opciones de ahorro, las distintas instituciones financieras del país cuentan con diversas opciones que pueden ser desde ahorro a plazo, ahorro programado o incluso también las cuentas monetarias que son más transaccionales. Muy bien, ahorita estaba usted hablando sobre pues las cuentas monetarias, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y otros productos que por supuesto que cada uno tiene como características diferentes y pueden pues responder a distintas necesidades en el momento. ¿Qué diferencia existe entre todas estas opciones y qué debería tomar en cuenta una persona antes de elegir una? Sí, buenísimo. Bueno, existen diversos tipos de cuenta, como había mencionado anteriormente. Va a depender, la elección de este tipo de ahorro va a depender de mi necesidad. Si yo necesito, por ejemplo, ahorrar, vamos a hablar de un ejemplo sencillo, si yo necesito ahorrar para, no sé, una computadora, un vehículo, entonces yo puedo elegir una cuenta de depósito a plazo. Luego, si yo quiero tal vez ahorrar un poco más de dinero porque tengo esa capacidad de ahorrar más, entonces puedo elegir una cuenta de ahorro programado que desde del sueldo que me pagan, pues ya me quitan una parte de ese ingreso. O también las de plazo fijo, que yo no puedo sacar el dinero claro, de mi cuenta bancaria hasta determinado tiempo. Y algo muy importante es, y uno tiene que ir a las agencias bancarias, llamar y preguntar cuál es la tasa de interés que me están pagando. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción? Hay distintas opciones, pero yo puedo llamar a distintas entidades para que ellas me den la información y yo poder elegir.
Y es que no es lo mismo ahorrar para tener un fondo ante una emergencia que hacerlo pensando en comprar algo dentro de 1 o 2 años, ¿verdad? Por eso, antes pues de escoger dónde colocar nuestro dinero, es importante saber para qué estamos ahorrando. ¿Cómo puede una persona identificar qué producto de ahorro se adapta mejor a su objetivo y también a sus necesidades? Sí, como mencioné, yo tengo que saber qué es lo que yo necesito para poder decidir en qué tipo de ahorro voy a colocar mi dinero, ¿verdad? Sobre todo si yo necesito algo menos costoso, por ejemplo, claro, o hacer algo más largo plazo, ¿verdad? De eso va a depender qué tan el tipo de cuenta que voy a elegir, ¿verdad? De cuenta de depósito. Muy bien, y cuando ya hemos logrado ahorrar y decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Lo dejo ahí durmiendo o lo invierto? En palabras sencillas, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar y invertir? Sí, es muy buena pregunta, porque ahorrar significa tomar una partecita de ese ingreso que yo tengo e irlo acumulando, y lo voy acumulando. Pero invertir es tomar ese monto que yo logré guardar en un periodo de tiempo y lo voy a colocar en alguna entidad para que me genere más ingreso. La diferencia es sutil, pero es importante, ¿verdad? Porque con el ahorro es como que yo junto la plata. Ajá. Y luego en la inversión yo tengo ese monto más grandote y lo pongo a una tasa de interés a un plazo más largo y ese dinero me va a generar más dinero. Ok, y es que una de las alternativas disponibles en Guatemala son los bonos del tesoro para pequeños inversionistas. Al escuchar la palabra inversionista, muchas personas podrían pensar que se necesitan grandes cantidades de dinero para comenzar. ¿A quién se considera pequeños inversionistas y desde qué monto puede una persona adquirir bonos del tesoro? Sí, esa es una opción bastante buena que el Ministerio de Finanzas 14-2020, cualquier persona individual que realiza inversión en bonos del Tesoro de la República de Guatemala, pero que se denominan de pequeños inversionistas porque el monto para esta inversión es mucho más pequeño que el resto de instrumentos que pone a disposición el Ministerio de Finanzas. Las inversiones en estos bonos van desde 5,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Ese es el monto mínimo, ¿verdad? Muy bien. Antes de colocar, obviamente, nuestros ahorros en una inversión, deberíamos de saber dónde estamos poniendo, por supuesto, nuestro dinero, quién nos está asesorando y el producto que nos ofrecen, pues para saber si realmente cumple o no mis expectativas. Sí. ¿Qué debería de verificar una persona para decidir invertir ahí y pues cómo puede acudir para recibir orientación? Sí, creo que es muy importante saber dónde acudir para que nos den las opciones más que se adapten a mis necesidades y al monto que yo tengo para invertir. Acudir a las casas de bolsa. Ellos tienen toda la información de los productos de inversión en los que un individuo puede invertir, no solo en los bonos de pequeño inversionista, ¿verdad? Sino hay otras opciones. Es importante también verificar que el instrumento esté inscrito en el registro del mercado de valores, ¿verdad? Y la educación financiera. Es importante. Hay cursitos que uno puede llevar en YouTube o en las instituciones financieras. Uno puede ir y buscar esas capacidades de educación financiera para poder tener una idea de qué es el mejor Y es que realmente tener educación financiera nos ayuda a que así tengamos 100, 300, 1,000,000, podemos distribuirlo y saber manejarlo, pero hay gente que aunque tenga lo que tenga no puede manejarlo, entonces realmente sí hay que estudiar esto antes de meternos a una inversión, por supuesto. Totalmente de acuerdo, sí. No es lo mismo ahorrar, que es un poco más sencillo,
que una inversión ya de más largo plazo, ¿verdad? Sí, es importante. Ya mencionamos los bonos del Tesoro como una de las alternativas disponibles. Estos cuentan con diferentes plazos y condiciones que es importante pues comprender antes de tomar una decisión. ¿Cuáles son las principales características que deberían conocer una persona interesada en invertir en bonos del Tesoro de la República de Guatemala? Gracias. Bueno, para empezar, que tienen distintos plazos, como tú ya lo mencionaste, tienen plazos de 1, de 2 y 3 años, y la tasa que se paga por cada plazo es distinta. La de 1 año paga 6%, la de 2 años 6.25 y la de 6.25, la de 2 años 125 y la de 3 años 6.25. Es decir, más plazo, más me pagan, ¿verdad? O sea, si yo lo coloco a más largo plazo, pues voy a recibir más intereses. Y algo muy que tienen una característica bastante buena para el inversor es que están exentos del impuesto sobre la renta. Muy bien. Tengo curiosidad, los bonos del Tesoro. ¿Qué son los bonos del Tesoro para la gente que nos está escuchando? Y yo también tengo curiosidad, ¿qué es eso? Sí. Los bonos del Tesoro es el financiamiento que necesita el gobierno. O sea, él coloca o pone un instrumento, yo lo compro o doy ese dinero y yo estoy financiando el gobierno de Guatemala. Oh, ve. Sí. Ok. Yo estoy financiando al gobierno de Guatemala. De hecho, el gobierno me debe a mí si yo invierto en un bono del Tesoro. ¡Wow! ¡Qué bonito! De verdad, porque obviamente por eso estamos aprendiendo economía, porque obvio hay personas que ni saben que existe el bono del Tesoro, como Total. yo, que acabo de aprenderlo. Bueno, en otro aspecto, ¿qué puede resultar en intereses para quienes evalúan una alternativa? Eso fue el que tú leíste, ¿verdad, Gis? No. ¿No? No. Okay, es el tratamiento que reciben los rendimientos obtenidos por medio de los bonos del Tesoro. ¿Qué debemos saber sobre la extensión del ISR en el rendimiento de los bonos del Tesoro para pequeños inversionistas? Bueno, que es el único instrumento de inversión que tiene esa exención. No hay otro instrumento en Guatemala que tenga ese beneficio, y esto es porque el gobierno busca que estos bonos sean un incentivo para el ahorro y para la inversión de las personas, de nosotros como guatemaltecos, ¿verdad? Entonces nos está dando este beneficio de no pagar impuestos sobre ese beneficio financiero. Para alguien que nunca ha invertido, el proceso puede parecer complicado o lleno de requisitos. Sin embargo, actualmente pues existen mecanismos que buscan facilitar el acceso a determinados productos financieros. ¿Qué tan sencillo es comenzar a invertir actualmente y cuál debería ser el primer paso para una persona que esté interesada? Sí, el primer paso para invertir en un tipo de estos instrumentos es acudir a un agente de bolsa, para que él le pueda explicar y le pueda dar todos los instrumentos que actualmente existen, que dentro de esos están los bonos bonos del Tesoro de pequeño inversionista. También actualmente hay una forma más fácil de poder realizar esta incorporación al sistema financiero, porque ahora se puede utilizar el formulario, el FACE, que es el formulario de información electrónica simplificada. Este formulario solo requiere 5 campos que se deben de llenar y que son importantes. O sea, sí es importante llenar este formulario, porque también las instituciones financieras deben buscar y deben velar por la debida diligencia y el tema de conocer al cliente. En este momento usted estaba hablando sobre el FACE. Explíquenos de manera sencilla qué es el FACE y cómo puede facilitar el acceso de productos y servicios financieros. Bueno, el FACE es un formulario de inicio de relaciones financieras con una entidad financiera. Anteriormente había un formulario que es el formulario electrónico de información del cliente. Y ese formulario necesitaba 21 caracteres más o menos, o sea, 21 renglones que yo tengo que llenar, y eso se vuelve un poco tedioso, ¿verdad?
Luego, el formulario electrónico de información simplificada viene a hacer más fácil esta debida diligencia de acuerdo al riesgo. O sea, si yo voy a adquirir más riesgo y voy a invertir muchos más montos, yo uso el formulario de 21 caracteres o de 21 requisitos. Pero si mi monto es más pequeño, es más, digamos, para inicio de temas de ahorro y de inversión, pues yo utilizo el formulario simplificado, que solo tiene 5 requisitos, que es el nombre, el DPI, la dirección y la fuente de ingresos y el monto de ingresos. Para entender mejor esa simplificación, anteriormente pues se utilizaba el formulario electrónico de información al cliente, el FAQ, que requiere pues recopilar más información con el FACE. El proceso se reduce para los pues casos a los que se implica, ¿verdad? ¿Cuál es la principal diferencia entre el FACE y el FAQ en la práctica y qué significa ese cambio para el usuario? Sí, en realidad significa que yo tengo que llenar menos burocrático. Si uno lo quiere poner en palabras sencillas, ¿verdad? Es menos burocrático. Esto es uno de los logros de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para poder acercar más al usuario al sistema financiero regulado por la Superintendencia de Bancos. Y significa que yo puedo ser sujeto de ingresar al sistema financiero de acuerdo al riesgo que represento para el sistema financiero en temas de lavado de dinero, pero también que sí se está haciendo una debida diligencia del cliente que va a poder ingresar al sistema financiero. Licenciada, quisiéramos que dejara pues un mensaje a toda nuestra audiencia con una recomendación práctica para quienes nos escuchan hoy y pues quieren ahorrar y ordenar mejor sus finanzas. ¿Cuál sería el primer paso que usted les recomendaría? Sí, eso lo mencioné al inicio. Creo que es importante hacer un presupuesto. El presupuesto me va a permitir a mí no pasarme, o sea, no gastar más de lo que yo gano. Y dentro de ese presupuesto debo incluir esa porción, aunque sea pequeña, de ahorro. Y es que eso es tan difícil, ¿verdad? Porque casi la mayoría de personas gasta más de lo que gana. Entonces, obviamente, nunca vas a poder como sacar la cabeza como del agua porque siempre vas a estar endeudado. Sí, totalmente. Nos pregunta por aquí, dice, buen día, ¿dónde me puedo abocar para entrar a los bonos del Tesoro? Si hay algún teléfono o alguna red social, algún correo para que usted nos pueda dar esa información. Sí, tendría que ser a las casas de bolsa del país, ¿verdad? Si uno busca en Google casas de bolsa, y entonces le aparecen las que existen en el país y ahí puedes solicitar la información sobre los bonos del Tesoro de pequeños inversionistas. Muy bien, sí. Dice también aquí, ¿dónde gano más intereses? ¿Con bonos del Tesoro o en plazo fijo en un banco? Depende. Ajá, depende de la cantidad, ¿verdad? Depende de la cantidad de dinero, depende de la tasa que ofrece, de tasa de interés que ofrece cada uno de los bancos. Ese es como hay que hacer una investigación, ¿verdad? O sea, yo tengo que ir a distintas instituciones. Claro, no irse con el primero, ¿verdad? No. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, licenciada Melissa Molina, por acompañarnos y, por supuesto, ayudarnos a comprender mejor la importancia de tomar decisiones informada sobre nuestros recursos. Pues hoy hemos visto que ahorrar parte de algo de nuestro sueldo es algo muy sencillo. Solamente tenemos que tener un objetivo, conocer las opciones disponibles y comenzar a organizar nuestro dinero, pensando también, por supuesto, en nuestro futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Gracias. Nosotros seguimos con más. Estás aquí en Redescubriendo tu Mundo.